Y bueno, pues antes de comenzar vamos a orar para que Dios nos hable. A veces pues venimos de unos cuantos minutos de la ciudad para acá, ¿verdad? Y siempre pienso, y espero que también pienses como yo, ¿no? Venimos desde allá para acá y yo no me quiero regresar igual, no quiero regresar como vine, quiero regresarme diferente, quiero que Dios nos hable. Y si tú y yo tenemos esta misma idea o pensamiento, ¿verdad? De que nos vamos a ir diferente, entonces vamos a orar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a pedirle que Dios nos hable, ¿verdad? Ya no me veas a mí, y ve que Dios nos está hablando, ¿ok? Y también te quiero comentar que nuestros pastores están fuera. Vamos a orar por ellos para que Dios cumpla el propósito por el que los manda a aquel lugar, ¿ok? Pues Padre, te damos gracias esta mañana, Dios. Gracias, Dios, primeramente por la bendición que nos das de despertarnos, Señor, y de poder ver este día, Señor. Gracias, Dios, porque podemos ver tus misericordias, Dios, en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de los hermanos que ha dispuesto su corazón, Señor, para estar en este lugar. Y como ahorita decía, Señor, que no regresemos igual, Señor. Que nos vayamos, Señor, llenos de tu palabra, Señor. Que nos vayamos, Señor, con un corazón que guardó tus palabras, Señor, pero también dispuesto a hacerlas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, danos el alimento que necesitamos, Señor. Y Dios, te quiero pedir, Padre, por la vida de nuestros pastores, Señor, que salieron fuera, Dios. Te quiero pedir, Señor, junto con tu iglesia, Dios, que cumplas el propósito por el que ellos están allá, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y bendice cada palabra, Señor, que ellos digan o hagan, Señor. Y también, Señor, te pedimos, te seguimos pidiendo, Señor, por la familia Juárez, Señor. Que tú traigas, Señor, paz, Dios, en medio de esta situación, Señor. Pero sobre todo, Señor, reconocemos tu soberanía, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues, cada vez que el pastor dice, oye, David, pues te toca compartir, pues obviamente llega así como que digo, ¿qué voy a decir ahora? ¿Qué Dios, qué nos vas a decir? Y en la mañana que estaba haciendo mi devocional, llegué a Isaías, y voy a comentarlo solamente como un chascarrillo, ¿no? Pero luego llego a Isaías y luego veo que Isaías, Dios lo pone a predicar, desnudo y descalzo, y luego digo, no, pues así, pues sí, mejor sí. Señor, a mí no me tocó nada, ¿verdad? Así, no, pues. Bueno, mira, quiero invitarte a que me acompañes a Primera de Samuel y vamos a ubicarnos en el capítulo número 8, ¿ok? Primera de Samuel 8. Y bueno, pues en realidad lo que vamos a hacer, que quiero que me acompañes, es a estudiar parte de lo que ya hemos leído en nuestro devocional diario, ¿verdad? Y Primera de Samuel 8 hay una historia, y ¿cuántos creen que lo que viene aquí sucedió, verdad? Entonces, como sucedió, pues vamos a leer un pequeño de la historia de lo que ya pasó el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy es la clase de historia y que Dios nos hable a través de su palabra. Dice dice Primera de Samuel 8, 1. Como título yo tengo Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Ahí lo subrayo, ¿ok? Voy a subrayar esta parte, pero dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y voy a subrayar otra palabra que dice dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. ¿Quiénes? Los ancianos.
y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, voy a volver a subrayar algo. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y voy a volver a subrayar esto, que dice, como tienen todas las naciones. Versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Vuelvo a subrayar esta parte. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Nuevamente vuelvo a subrayar. Mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará sobre vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, subrayado, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará, subrayado, vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará nuevamente vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Subrayado. Mas Jehová no responderá en aquel día. Hasta ahí pareciera que se acabara la historia. Quisiera que hasta ahí se acabara la historia, pero le sigue algo muy importante. Pero, ¿sí dice pero en tu Biblia? Sí. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y voy a subrayar esta última parte y dice, Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Es una historia que me impactó cuando la leí y yo quiero, pues, sé que viene de parte de Dios también, ¿verdad? Que la estudiemos y de aquí vamos a aprender algunas cosas que el pueblo de Israel hizo. Pero es muy interesante identificar el corazón que tenía el pueblo de Israel. El corazón del pueblo de Israel, yo pienso que buscaba una excusa solamente para sustituir a un gobierno y poner otro gobierno. Dios en ese tiempo, hasta este tiempo de la historia, gobernaba a través de un gobierno que se llama teocrático. Teocrático significa un gobierno en que la autoridad política y todo lo demás se consideraba emanada de parte de Dios directamente. Todo estaba ligado a la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que en el tema de gobiernos,
pues hay muchos gobiernos. Hoy podemos decir que está el gobierno democrático, que es aquel gobierno en el que los ciudadanos eligen a sus gobernantes. También existe un tipo de gobierno que es una dictadura, que es aquel en el que solamente un hombre decide qué se va a hacer, no hay opinión de la ciudadanía, no hay opinión de nadie y se hace lo que esta persona elige. Y también existe la monarquía, que es una forma en la que se gobierna a través de un poder y este se va heredando a través de las familias. Entonces, en ese tiempo existía el gobierno teocrático, que era el que el pueblo de Dios tenía, ¿verdad? Y lo hacía a través de los jueces. Dios hablaba a través de ellos y ellos decían al pueblo qué es lo que se debía hacer o qué es lo que el pueblo, qué es lo que Dios decía a través de sus leyes, ¿verdad? Existía este tipo de gobierno. A mí lo que me llama la atención también es que si nosotros tenemos actualmente como nación o como pueblo un tipo de gobierno y el gobierno por alguna razón, si tuviéramos hoy un gobierno de dictadura, ¿verdad? Donde supiéramos que solamente existe una persona y a esa persona no le interesan nuestras opiniones ni nuestra forma de vivir y él elige cómo se van a hacer las cosas. Entonces, a lo mejor entre mi vecino dijera, oye, pues es que este tipo de gobierno no me gusta, ¿verdad? Quiero, ojalá que lo cambiáramos. ¿O qué te parece si nos reunimos y empezamos a hacer algo para cambiarlo? O hacemos una revolución o algo, ¿verdad? Entonces, pues sustituyen a este tipo de gobierno por otro tipo de gobierno. A lo mejor un gobierno democrático, etcétera, ¿verdad? O a lo mejor lo que voy a hacer es ver cómo gobierna otro país. De hecho, actualmente hay gobiernos así, hay dictaduras, hay tipos de gobiernos democráticos como es el de nosotros. Hay otros tipos de gobiernos y nosotros desde nuestra nación podemos identificar cómo gobierna la otra persona. Y yo solamente por encuesta, ¿verdad? Quiero saber, ¿a alguien le gustaría un gobierno de dictadura? ¿No? ¿A nadie le gustaría? ¿Sí? ¿No? ¿No, verdad? Entonces, en nuestro deseo y en nuestro corazón, ¿qué crees? No existiera nadie que dijera, nos vamos a cambiar a este gobierno. Y lo interesante en esta historia es que viendo la poderosa mano de Dios a través del gobierno que tenía, que era teocrático, ya le explicábamos qué es la teocrático, ¿por qué razón elige el pueblo de Dios querer tener un tipo de gobierno diferente? ¿Por qué elegir un tipo de gobierno diferente? Cuando a través de este gobierno están experimentando milagros, están experimentando pues bendiciones. ¿Por qué querer cambiar este tipo de gobierno, verdad? Yo aquí le puse, el pueblo de Israel experimentaba milagros, experimentaba victorias, experimentaba conquistas al ser gobernados por Dios. O sea, Dios le decía, mira, haz esto y te va a ir bien. Haz el otro y lo veía, ¿verdad? Clamaban a Dios, se arrepentían y la victoria estaba. Había un camino que no había falla, porque venía de parte de Dios. Pero aquí encontramos esta parte, ¿verdad? Dice, también me llama la atención porque el pueblo de Israel quería cambiar al gobierno, pero ellos querían un gobierno que fuese como el de las otras naciones. Pero si nos regresamos, a ver, vamos a Reyes, ¿qué dice Reyes? Y vamos a ir a Reyes 8:4. Segunda de Reyes 8:4. Les dije Reyes. Creo que no es. Es Deuteronomios 8:1. Perdón, Deuteronomios 8:11. Al 1 póngale otro puntito y ya son el 11. Fíjense que les dije, regresémonos un poco a la historia.
Y en Deuteronomios 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Y ahí le seguimos a esta historia y Dios les está diciendo al pueblo, no te olvides de lo que yo he hecho, ¿verdad? Los está amonestando a decir, no te olvides de esto. Y el pueblo de Israel, en esta parte de la historia, cuando estamos viendo en 1 Samuel 8, lo que está tratando de hacer de alguna otra forma es tratar de olvidar esta parte y decir, yo quiero que me gobierne un gobierno como lo hacen las otras naciones, ¿verdad? Y también, esto es lo primero que yo veo aquí, pero veo varias cosas. Por ejemplo, hay otra cosa que te dije ahorita, vamos a subrayar. Pero lo que subrayamos era que Samuel tenía 2 hijos, ¿verdad? Y según esto, Samuel los puso para que gobernasen, para que fuesen jueces. Pero dice la parte de la historia que ellos no anduvieron según los caminos de sus padres. Y aquí, si nos regresamos un poco a 1 Samuel 7, dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviesen a Jehová, quitad de dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo al servir y os librará de las manos de los filisteos. Aquí nos damos cuenta que el pueblo de Israel ya tenía un corazón contaminado. Por eso es que el pueblo de Israel estaba pidiendo una forma de gobierno diferente. ¿Por qué? Porque no querían ser gobernados con Dios. Y ahorita que leemos esta parte de que los hijos de Samuel no seguían sus caminos, me llama la atención porque en nuestra iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de tomar buenos ejemplos. Y a veces como padres puedes sentirte culpable, decepcionado, o no sé qué otra palabra utilizar para decir es que mi hijo no está haciendo lo que yo le estoy enseñando. O incluso he escuchado algunas frases que como padres luego dicen es que eso no es lo que yo le enseñé a mi hijo. Hijos, es nuestra responsabilidad buscar los mejores ejemplos. Aun cuando ya estamos casados, en nuestra iglesia tenemos la cultura de que tenemos padres y no físicamente, no de sangre, sino espirituales. Y tenemos la responsabilidad de buscar sus ejemplos, de ver cómo se comportan ellos, qué hacen ellos. Porque, ¿qué crees? Dios no va a juzgar a los padres por lo que nosotros hemos elegido. Yo como hijo no va a juzgar a mi papá por la elección que yo he tomado. Es mi decisión y yo tengo que elegir cómo ser. Y yo veo que Samuel fue un hombre que caminó en integridad. O sea, es decir que Samuel fue un buen padre para sus hijos, pero los hijos escogieron llevar una vida diferente. Y eso me lleva también a que después encontramos los reyes que ya empiezan a gobernar, ¿verdad? Después de que Dios les pone reyes. Y escuchamos en unas ocasiones que dicen, y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y siguió el ejemplo de su padre. Pero también dice, hizo lo malo delante de Jehová, y luego dice, porque no siguió el camino de su padre. Y luego nuevamente se vuelve a repetir, porque él hizo o siguió o anduvo en el camino de su padre, pero no buscó a Dios. Y se vuelve a repetir, pero él sí siguió, y a veces encontramos más que buenos y más buenos que malos, pero es nuestra responsabilidad buscar ejemplos buenos. Qué triste para Samuel, creo, escuchar que el pueblo le fuera a decir a él, oye, es que fíjate que tu hijo no está haciendo esto. Y ahorita que nuestro hermano estaba dando la introducción, dije, no, pues la prédica ya la dio mi hermano, que ya dio la prédica, ¿verdad? Porque estaba poniendo un ejemplo. Y bueno, pues felicidades para el chico, para el padre, porque a veces uno como hijo,
¿qué hace? Imita lo que el Padre hace, ¿verdad? Y hay que imitar las cosas buenas, hermanos. Este primer punto que queremos tocar es este. Busca buenos ejemplos y hazlos. Busca buenos ejemplos y síguelos. No solamente te quedes con que, qué bonito tiene la actitud tal hermano, o qué bonito está haciendo esto. Está bien, ¿verdad? Porque reconocemos, pero ¿qué crees? A Dios le interesa que tú sigas el buen ejemplo. Y yo estoy seguro que aquí en la congregación tenemos buenos ejemplos de buenos padres espirituales, porque en esta iglesia sé que hay padres y madres espirituales y que se han levantado y que tú los puedes ver, pero no nada más te quedes con verlos. Ahora también síguelos para que se escriba en tu historia, en mi historia, que digan, porque él anduvo en el camino de su padre e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Esta es la primera parte que yo veo. Dice, como cristianos, bueno, aquí es lo que les comentaba, como cristianos tenemos padres espirituales y es necesario y muy importante buscar ser como ellos y seguir su ejemplo. ¿Qué nos corresponde a los padres espirituales? Orar por los hijos. También es parte importante que no dejes todo en tus cargas de decir, es que estoy haciendo esto, es que estoy haciendo el otro, porque yo he aprendido que quien te va a decir quién y cómo se haga es el Espíritu Santo. O sea, es decir, padres, dejémosle al Espíritu Santo la vida de nuestros hijos. Espíritu Santo, guía a mi hijo, que mi hijo haga lo recto delante de tus ojos, ¿verdad? Pero al Espíritu Santo. Y dice en estas líneas, bueno, ahorita lo que comentaba, ¿no? De que hace mucho viento y por eso me están volteando las hojas, ¿okay? Y seguimos con la historia y luego dice en el versículo número primera de Samuel, versículo 8, en el versículo 3 ahí mismo, que dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron. Y ahí dice que ellos se volvieron tras varias cosas y las aclara. La primera dice que es la avaricia, se volvieron por el soborno y pervirtiendo el derecho, o sea, es decir, por el lado injusto o no siguiendo la justicia. Les dije, subrayen algo, una palabra. ¿Recuerdan cuál fue la palabra? ¿Cómo? Dejándose. Y yo aquí le puse en mis notas, déjenme ver dónde está. No, es que hay un dicho que dice, sin cómplice no hay fraude. Y bueno, esto lo repito, o a veces lo escucho en mi trabajo, los que trabajamos en la parte financiera luego decimos esto, ¿verdad? Sin cómplice no hay fraude. Y se me hizo interesante ponerle la palabra dejándose, porque esta parte es importante y quiero que también hoy la guardemos en nuestro corazón, pero que sea una advertencia. Dice dejándose. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de dejarnos llevar a hacer el mal? Posiblemente en mi corazón está hacerlo, posiblemente. Pero ¿qué crees? Depende de cada uno de nosotros si nos dejamos. Porque aún en la congregación puede existir corrupción. Y esta historia que está pasando aquí es parte de la corrupción. Oye, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero ¿qué te parece y te doy esta idea? Pues a lo mejor de los 100 pesos que pusieron acá, te quedas tú con 20 y yo me quedo con 100, con 80. Estoy ganando. No, hombre, qué negocio. En realidad es un pecado, es un delito. Pero ellos, aún con ese corazón, no hubiera pasado algo si ellos se hubieran mantenido firmes.
Y hoy también es parte de esto, de una advertencia. Pon atención en lo que Dios nos dice en la palabra, ¿verdad? Y si seguimos las líneas así, no, pues es que ellos fueron malos, ellos hicieron... No. Y aquí también me llama la atención porque ahorita el pueblo de Israel era el que quería una forma de gobierno diferente, ¿verdad? El pueblo de Israel decía, ya no quiero esta forma de gobierno, ahora quiero ser gobernado de otra forma. Y aquí, ¿qué creen? Se asoma parte de por qué querían una forma de gobierno diferente. Y decían, primero, porque estoy viendo que los que me estás poniendo no están haciendo lo correcto, no están siguiendo la justicia. Pero dentro de todo lo que me estás diciendo, ¿qué crees? Está asomando algo importante también. Sí, no están siendo rectos, no están siendo justos, no están siendo leales, pero también lo están haciendo porque tú les estás dando ideas, porque tú los estás dejando corromper, porque ahí sí se dejaron. Por eso fue palabra clave, y se dejaron. O sea, es decir, nos está diciendo cómo es el pueblo de Israel también. Y yo pienso que hasta cierto punto solamente es un pretexto. ¿Y qué crees? En nuestra vida también pasa lo mismo. A veces criticamos o decimos, no, es que mira, no está haciendo esta persona lo correcto, pero ¿qué crees? Yo también estoy haciendo lo mismo. Yo también estoy siendo parte de eso y solamente estoy tratando de justificar lo que mi carne o mi deseo quiere. En el versículo número 5, bueno, luego seguimos y se fueron tras esto. Luego el versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Y bueno, pues yo no pienso que a Samuel le haya dolido que le hayan dicho que ya estaba viejito. Quizás sí, ¿verdad? A lo mejor porque el deseo de Samuel es seguir ministrando, seguir siguiendo, ¿verdad? El propósito que Dios le dio, pero era una realidad. Pero cuando le dicen, y se juntaron todos, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Y hermanos, lo vuelvo a repetir esta parte como un consejo, ¿verdad? De orar por nuestros hijos. No es solamente de un día, de un domingo, de un sábado, de cuando nos reunimos a la iglesia. Es diario. Todos los días creo que debemos de orar por nuestros hijos, todos los días. ¿Okay? Y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí solo hay un pretexto, que es lo que te decía, en pedir lo que había en sus corazones. Y nosotros no somos como todas las naciones. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios ya les había amonestado, como les había dicho, y te quiero comentar que actualmente en la vida cristiana hay dos tipos de gobiernos. Te comentaba al principio que existían gobiernos, pero en las naciones. Pero en la vida espiritual o en la vida como cristianos existen dos tipos de gobiernos. Un gobierno que es carnal, el que la carne nos dice del enemigo, y un gobierno que es espiritual. Y ahorita cuando empezaba la alabanza y cantábamos Rey, Rey, y todas las canciones de Rey, de hecho cuando estaba preparando la plática, llegué a mi casa y mi esposa tenía una canción de Rey, y yo dije, sí Señor, esto es lo que quieres que platique. Y yo sé que esta historia ya la hemos leído, esto que te estoy comentando posiblemente ya lo has escuchado también, pero estoy seguro que Dios quiere que recordemos esto y que nos vayamos con esta parte de la predicación de, hay dos tipos de gobiernos, y nosotros como pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios sigue estando aquí, y también hay una forma de decidir. El pueblo de Israel decidió que fuera gobernado a través de reyes como lo hacían todas las naciones. El propósito de Dios no era que en ese momento gobernara
alguien, como un rey. Posiblemente en el corazón de Dios estaba, pero no en ese momento. Tenían que aprender varias cosas todavía, pero ya quería el pueblo de Dios ser gobernado como los demás. Y nuestro deseo como iglesia es que Dios nos gobierne, no ser gobernados como ahorita te decía por el deseo de la carne. Y cuando estaba leyendo esto, me acordé en una historia que aparece en Primera de Reyes también, pero está en el versículo número, déjenme llegar ahí primero para no decirles otro. Sí, en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, versículo número 20. El título que yo tengo aquí se llama Elías y los profetas de Baal. Y aquí también está muy interesante esta historia porque dice, voy a leer un poquito. Yo sé que también esta historia ya la hemos leído, pero dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y luego nuevamente, bueno, en esta historia dice convocó, o sea, es decir, se reunió. Como hoy nosotros nos reunimos, se reunieron. En la historia de Samuel, también el pueblo de Dios se reunió para elegir algo. Pero en esta historia dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y esto yo no sé con qué tono se lo diría al pueblo de Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo vas a tener dos pensamientos? Y algo muy similar a la historia que vemos en Samuel, cuando el pueblo de Dios le pedía una forma de gobierno, ¿verdad? Pero yo veo en la historia de Samuel que ellos ya tenían resuelto qué es lo que querían. Tenían resuelto un solo pensamiento. Mientras que aquí dice, ¿hasta cuándo van a tener dos pensamientos? Y luego les dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, y esto es lo que a mí por lo menos me duele, porque dice, no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Ya no tenía un corazón para Dios. Y de verdad esto me entristece y a veces algunas personas dicen, oye, yo quisiera vivir en ese tiempo, hubiera haber vivido allá, pero te digo algo, yo no sé, no me hubiese gustado vivir en ese tiempo. Porque tendríamos que callar, o serías de los que tendrías que gritar y decir, no, sí, nos vamos tras Jehová. Como hoy, ¿verdad? Que la historia nos manda a Dios a decir, oye, quiero que le recuerdes al pueblo de Dios esto. Hay una forma de gobierno en la iglesia cristiana. La forma carnal o ser gobernados por el gobierno de Dios, por el gobierno de Cristo. Dice, y el pueblo no respondió palabras, y Elías volvió a decir al pueblo, y bueno, ya sabemos la historia, solo yo he quedado, profeta de Baal, y bueno, vemos todo lo que dice, y nos vamos más adelante, y tomó el buey, les fue dado, lo preparó, y aconteció al mediodía que todo lo que vemos, y clamaba a grandes voces, y los otros hacían varias cosas para que el otro Dios respondiera. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y la puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, o sea, es decir, que estaba ya todo encharcado, inundado, lleno de agua, y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, y de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de agua la zanja.
Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y luego dice: y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué tuvo que suceder una señal? Para que el pueblo de Israel dijera: sí, es cierto. Y a veces las señales de Dios pueden ser como estas, pero a veces las señales de Dios las podemos ver en nuestras vidas. Yo no espero una señal para creer que Dios es rey, para creer en Dios. ¿Tú esperas una señal para decirle a Dios: sí, Señor, gobierna en mi vida? ¿O estás dispuesto a decirle: Señor, yo no soy de los que quiero ver para creerte? Y a veces lo tienes que decir con tus labios: yo no soy de aquel que quiere ver para poder creer. Dios respondió la petición que el pueblo de Dios le hacía cuando le dijo: danos un rey. Voy a regresarme a Primera de Reyes 8, la historia que estamos viendo. Primera de Samuel, perdón. Y me quedé en el versículo 7 y luego dice, el 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y esta parte de desechados me hizo acordarme de alguien que también fue desechado. Yo sé que también te ha recordado el Espíritu Santo a quien desecharon, a quien desechamos en otro tiempo. Lo vamos a ver más adelante. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. El corazón de Samuel estaba dolido, pero el corazón de Dios estaba aún más dolido por escuchar la petición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ahora pues oye su voz. Y luego aquí hay algo interesante, muy importante. Dice: mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y esto, yo le puse ahí en mis notas, esto sí es amor. Porque a pesar de que el pueblo de Israel estaba pidiendo algo que no venía del corazón de Dios y que les iba a afectar, Dios les dijo: óyelos, pero diles cómo les va a ir si hacen esto. En una ocasión, yo creo que hace como 3, 4 veces, y esto va para los jóvenes. Los jóvenes tuvieron una prédica hace unas semanas, y me acuerdo que se paró una hermana y les dijo: ¿saben qué significa advertencia? Y ahí hasta estuvo como maestra y estuvo preguntándoles: ¿saben qué es advertencia? ¿Verdad que sí, jóvenes? Creo que no estuvieron. ¿Sí? Sí. Y es justamente esto. O sea, Dios también nos está diciendo: puede ser que tengamos, fíjense, puede ser que nosotros deseemos algo, pero que Dios no quiera eso para nosotros. Y Dios nos ama tanto que en su misericordia nos va a mandar a lo mejor a una persona, nos va a mandar a lo mejor un libro, nos va a mandar a lo mejor un escrito, nos va a mandar algo para decir: no lo hagas,
porque si lo haces, te va a pasar esto, 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 esto. Y recuerdas que cuando leíamos esta historia, decía, y estos reyes tomarán, y tomarán, y tomarán, y tomarán. Porque lo que les estaba diciendo es, lo que te he dado te lo van a quitar. Lo que te he dado te lo van a quitar. Y volvió a decirle, y tomarán, y tomarán, y tomarán. Y el pueblo aún con todo esto dijo, no, yo quiero que hagas lo que yo quiero. Tenían un corazón terco. Y hoy nuestra oración debe de ser, Señor, si tengo un corazón así que estoy deseando algo que no me conviene, pues hazlo, quítalo, destrúyelo, que me den ahí una cachetada, un coscorrón, no me conviene. Y yo sé que tú sabes que hay cosas que a veces deseamos que no convienen. Y a veces también hasta las oramos. Pero es necesario decirle a Dios esto, Señor, si ya me dijiste, ayúdame a no ser rebelde, a ser obediente, a cumplir lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Y yo también creo que el gobierno de Dios, cuando Dios nos gobierna y no nos quiere dejar de gobernar, porque también, aquí también es algo que viene de su corazón. Sabes que a Dios le interesa gobernarnos. Dios quiere que tú y yo seamos gobernados por Él. Y ese es un deseo del corazón desde el principio de la creación. Dios tiene el deseo de gobernarnos. Pero nosotros somos así como ese pueblo. No, yo no quiero que me gobiernes. No, yo no quiero que me gobiernes. Pero el gobierno de Dios, ¿qué implica el gobierno de Dios? Bueno, lo primero es que lo que te decía, Dios quiere gobernarnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para nosotros? Y luego también, ¿verdad? La Biblia dice, porque yo sé los deseos que quiero para ustedes, ¿verdad? De bien y no de mal. O sea, Dios nos está diciendo, yo quiero lo mejor para ti. Cuando yo fui a mi encuentro, tengo una palabra rema, que yo fui a mi encuentro ya hace unos años, y fue Isaías 65:22. Y cada vez que veo en la palabra de Dios algo que dice que como ahorita, por ejemplo, dice tomará, me acordé de la palabra rema que a mí me dio Dios cuando fui a mi encuentro. Yo no sé cuántos de nosotros nos acordamos de nuestra palabra rema, pero la mía dice, no edificarás para que otro habite, ni plantarás para que otro coseche. No edificarás para que otro habite, ni segarás para que otro coseche. Y me hizo acordarme porque esta es una promesa para los hijos de Dios. Dios te da algo y no es para que quiera quitártelo, ¿verdad? Dios te lo dio, es tuyo. Entonces, en esta palabra, Dios les estaba diciendo, te lo van a quitar, lo que te he dado te lo van a quitar. Y pusimos atención, ¿qué es lo que le iban a quitar? Dice, y tomarán, ¿qué? Tus hijos y tus hijas, ¿verdad? El deseo de Dios entonces es lo mejor para nosotros. También el deseo de Dios cuando gobierna es que Dios gobierna con justicia. Oye, es que me pasó esto. Pues es que no era lo justo. Y a veces no lo entendemos. El gobierno o el reinado de Dios también tiene que ver con algo que se llama soberanía. ¿Y qué es la soberanía? La soberanía es que Dios hace, dijo un hermano, Dios hace lo que quiere. Y es verdad. Dios hace lo que quiere. Eso es soberanía. Para nosotros, como humanos, en nuestra mente humana y en nuestro corazón humano, a veces es complicado aceptar la soberanía. Es que, Señor, ¿por qué lo hiciste? Es que, Señor, ¿por qué pasó esto? Pero cuando nosotros aceptamos el gobierno de Dios, también aceptamos esta parte. Aceptamos la soberanía. Y aquí es donde nos duele quizás, ¿verdad? Porque a veces no queremos aceptar todo lo que viene de Dios, pero hace ratitos decía, Dios quiere lo mejor. Fue lo mejor que nos pasó. No lo entendemos.
Quizás no le podemos decir a Dios, quizás, Señor, no quiero entenderlo, quiero aceptarlo. Ayúdame a aceptar esta parte de la soberanía tuya, ¿verdad? El gobierno de Dios es soberano aun cuando no queremos tomar estas ciertas decisiones. Y yo aquí le puse cuánto nos amó Dios. Si ya recibimos alguna advertencia, no sigamos siendo desobedientes, que es lo que veíamos. Y vemos también lo que les decía hace ratitos, que vemos un pueblo que es terco. Y luego seguimos en la historia, en 1 Samuel 8. Y luego vemos si refirió Samuel todas las palabras de Jehová, que le había pedido un rey. Y así hará el rey que reinará sobre ustedes. Y luego dice, tomará sus hijos y los pondrá por carros. Y luego el 13 dice, tomará también sus hijas para que sean perfumadas, amasadas. Y luego el 14 dice, tomará lo mejor de nuestras tierras y de nuestras viñas y de nuestros olivares y los dará a sus siervos. Esto habla de lo que tú cosechas, de lo que Dios te pone a trabajar. Oye, es que no me alcanza lo que me pagan en la semana o lo que me pagan en la quincena. ¿Sabes por qué? Porque no está siendo gobernado en el gobierno de Dios. Por eso no alcanza. Por eso es que así sigue faltando, es que se me va, es que se me quita. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿verdad? Tomará lo mejor de nuestras tierras. Diezmará. O sea, es decir, no le vas a pagar a Dios el diezmo, pero sí vas a diezmarle a otro rey. Dice, diezmará todo vuestro grano y vuestras viñas para dar a los oficiales y a sus siervos. Tomará a sus siervos y a sus siervas. Luego decía ahí, ¿se acuerdan? Lo mejor de los jóvenes y lo mejor de los asnos, diezmará nuestro rebaño. Y clamaréis en aquel día a causa de lo que este rey ha hecho. Mas Jehová no responderá. Y luego cuando llegamos al 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y no seremos también como, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Sabes qué esto que dice y hará nuestras guerras? Esto quiere decir que cuando nosotros elegimos vivir bajo la voluntad, nuestra voluntad o el gobierno carnal, ¿verdad? Nuestro propio gobierno, creemos que por lo que nosotros sabemos, pensamos, no, esto sí, según lo que yo creo y estoy bien seguro, me va a ir bien. Mejor ríete de eso porque si no está puesto delante de Dios, su gobierno no nos va a ir bien. Esta es la parte de decir, yo confío en lo que yo creo, ¿verdad? Pero no, o sea, Dios con todo nos está diciendo, no, hay un gobierno diferente. Y en el versículo número 22 dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Y esta es la parte, yo pienso que clave de esta plática. Porque con todo lo que pasó, con todas las advertencias, con todo lo que Dios le dijo a Samuel que le dijera al pueblo, el pueblo tomó una decisión. Pero también aquí vemos lo caballero que es nuestro Dios. Sí sabemos que Dios es caballero, ¿verdad? Y Dios le dijo, óyelo, y al final voy a dejar que hagan lo que ellos dicen. La vida del cristiano, hermano, es una toma de decisiones constantes todos los días. La vida del cristiano también tiene que ver con lo caballero que es Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer en la vida y Dios no te las va a prohibir. Bueno, en un sentido figurado, ¿verdad? Sí me estoy explicando. Si tú quieres, adelante. Pero hoy Dios, esta mañana,
yo quiero decirte que hay dos formas de gobiernos, como te decía. La forma de gobernar a través de nosotros mismos, ser gobernados por nosotros mismos, como una dictadura. La forma de gobierno a través de la carne, de lo que dicta el mundo. O aceptar un rey, aceptar un reinado, ser gobernados por Dios. Y la misma escritura nos dijo o nos dice que nació un rey. Acompáñame a Isaías 9, versículo número 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego dice, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aquí Dios nos introduce a que nosotros conozcamos a un rey que nació hace muchos años. Y este rey es Cristo Jesús. Hoy recordamos esta parte de la historia, que nació un rey. Y nosotros tenemos hoy, antes de irnos a nuestras casas, que decir, confesar por quién queremos ser gobernados. O por aquel rey como todas las naciones, o ser gobernados con este rey que nació hace muchos años y que vino a la tierra y tuvo un propósito. Y sabes, Isaías también menciona de este rey. Y sabes que tuvo que pasar para llegar a su reinado. Para que él se coronara como rey, tuvo que pasar cierto sufrimiento. Dice Isaías 53, dice desde el 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Este rey del que te estoy platicando, del que te estamos platicando, no es un rey que físicamente fuera hermoso. La escritura dice sin parecer. Yo me acuerdo que hace unos años en la congregación cantamos creo que como unas 3-4 veces una canción que decía, eres hermoso, hermoso, hermoso. Y nada más lo que decía. ¿Recuerdan de esa canción, José? Hermoso. Y esa canción, aún todavía cuando la escucho, siento que me ministra mucho, ¿verdad? Porque este rey del que te estoy platicando, o del que te estamos platicando, no es un rey, como dice la escritura, de un parecer, físicamente. Pero todo lo que hizo y todo lo que pasó por salvar mi vida, por salvar tu vida, tuvo que pasar muchas cosas. Y hoy en día yo puedo decir, este rey es hermoso. Isaías dice de él que es un rey que no tuvo esta parte. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y el versículo número 3 de Isaías, y cada vez que leo Isaías, quebranta mi espíritu, mi alma, porque es lo que Dios hizo para poder ser coronado rey. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Y te acuerdas que la historia del pueblo de Israel cuando buscaba que los gobernara otro tipo de gobierno? Dios le dijo a Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Isaías
cuando habla de Dios, cuando habla de Cristo, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y esta historia se volvió a repetir en nosotros, porque nosotros también le vimos sin atractivo, sin hermosura, y en otro tiempo le desechamos, en otro tiempo lo olvidamos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Pero todo esto que pasó Cristo tuvo un propósito. Porque el versículo número 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y continúa esta parte del pasaje bíblico hablando del rey, ¿verdad? De todo lo que pasó el rey. Cuando Cristo murió, pusieron hasta ahí el rey de los judíos. Se levantó un rey. En aquel tiempo el pueblo de Israel eligió ser gobernado de una forma diferente. Pero hoy estamos reunidos, convocados. Otra vez se repite la historia. Yo no sé si llegaste a este lugar con una mente de ser gobernado como los de allá. Y fíjate que literalmente hoy estamos en un lugar donde los de allá, voltea para allá, mira, los de allá. Nosotros estamos aquí hoy en una tierra separados y decimos, los de allá son gobernados de una forma. ¿Cómo quiere el pueblo de Dios ser gobernado? ¿Qué gobierno quiere? ¿Qué gobierno quieres? ¿El gobierno de Cristo que se levantó sobre la cruz? Que nos dio libertad, que nuestra paz Él la llevó, ¿verdad? De hecho, la historia, la Biblia está llena de este rey. Dice también, y aquí vamos a empezar a leer qué es lo que dice la Biblia acerca de este rey. Primera de Timoteo 6:15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, ¿qué dice? Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y dice que Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando hemos salido con mi esposa de viaje, te voy a comentar algo que hacemos, pero siempre escuchamos una canción que nos ministra cuando vamos. Y la canción habla de un reino. Y no voy a hacer publicidad a la canción, luego ya les digo si quieren, porque es una canción norteña aparte. Pero habla del rey. Y luego dice que, empieza diciendo, ¿verdad? Más allá de las alturas hay un rey. Más allá del universo, si mal no recuerdo, hay un rey. Y luego dice, y los 24 ancianos dicen, santo, santo, santo a su majestad. Y empieza a decir más sobre el rey. La primera vez que lo escuchamos, nos ministró al corazón aún estando en carretera. Porque me imaginaba el reino de Dios, ¿verdad? Y yo sé que Dios nos ha dado la imaginación para poder imaginarnos el reino de Dios. Y dice que más allá de las alturas está ese rey. Pero ese rey también bajó aquí a la tierra.
Y ese rey, aún con todo su esplendor, aún con sus ropas finas, limpias, se quitó esas vestiduras y se hizo como tú y como yo. Y vino a esta tierra con un propósito. Como cuando tú vas a algún lugar con un propósito y dices, me va a ir bien, voy a ir y voy a cumplir lo que Dios me ha dicho y voy bien feliz a decirle a la persona, voy a hacer esto. Y cuando llegas, lo único que encuentras es desprecio. Y eso fue lo que Cristo Jesús vivió. Quizás se despojó de todo y dijo, bueno, voy a ir y me van a recibir. Pero ya leímos Isaías, ¿qué es lo que pasó? En vez de ser recibido, fue desechado. Ese rey en su majestad, en su grandeza, vino y lo que recibió de nosotros fue desprecio. Y sabes, yo pienso que a lo mejor cuando vienes de la ciudad para acá, también vienes así a lo mejor con tus cargas, con algún problema, con alguna situación, con ideas de hacer algunas cosas y llegas aquí y hoy Dios te dice, tengo planes de bien para ti, quiero lo mejor para ti. ¿Sabes qué es lo único que tenemos que hacer? ¿Sabes qué es lo único que tenemos que hacer? Decidir entre dos gobiernos, entre dos pensamientos. Eso es lo único que nos queda hacer, decidir. Si queremos decidir vivir en el reino de Cristo, bajo su gobierno, yo te quiero invitar. No sé, esta mañana no sé la verdad qué te quiero invitar, porque yo sé que el Espíritu Santo va a poner qué quieres hacer. Yo no sé si tú quieres hoy levantarte, yo no sé si quieres hoy postrarte y decirle, Señor, quiero que tú gobiernes. Yo elijo tu gobierno. ¿Cuántos de aquí elegimos el gobierno de Cristo? Yo quiero ser gobernado con Cristo. Y esta es una decisión. No necesitamos ver para creer. Somos ese pueblo que no necesitamos. ¿Eres de ese pueblo como yo? Si eres de ese pueblo como yo y quieres hoy elegir entre los dos reinos, es el momento. Hermanos, te invito. Te hemos presentado a dos reyes. Es tiempo de decidir. Yo voy a decidir. Por lo menos yo y mi casa vamos a decidir a que gobierne en nuestra vida sea Cristo Jesús. Señor Jesús, esta mañana reconocemos tu soberanía. Reconocemos, Señor, que tú eres ese rey que vino, Señor, a morir por nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento te desechamos. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento no quisimos oír tu voz. Pero hoy, Señor, en señal de rendición, Señor, en señal de que queremos vivir bajo tu gobierno, hoy, Señor, me postro, Señor. Te declaramos rey, Señor. Eres el rey de nuestras vidas. Eres el rey, Señor. Estoy seguro, Señor, que mis hermanos, Señor, como yo, te declaramos rey de agua viva. Rey, Señor, de esta tierra. Cristo Jesús, eres el rey. Cristo Jesús, eres el rey. Levanta tu voz, iglesia, y dile, rey, rey soberano. Te amamos, rey. Sí, Señor, toma tu lugar, Dios. Sí, Dios. Establece tu reino, Señor. Ya no queremos gobernarnos, Rey. Señor, gobiérnanos, Rey. Sí, Dios. Toma mi hogar.